Hola, nosotros somos Victoria y Virginia, somos del cuarto C, y vamos a realizar una presentación de nuestro PowerPoint con el resumen de las clases. Bien, como dice ahí, empezamos con la introducción al subespacio. La teoría de la educación física es la reconstrucción histórica del concepto y significado de las diferentes sociedades que han atribuido a la actividad física. En este subespacio se trata del pasado, el presente y nos permite especular sobre el futuro. Ya que para el profesor es de vital importancia saber el origen y el desarrollo histórico del deporte y la educación física. A través de la historia podemos ver que hay periodos que le dan identidad a la educación física, empezando por la antigüedad, que se da desde el 4000 a.C. al 476 después de Cristo, la cultura griega, que se da desde el 1200 a.C. al 146 a.C., a la vida medieval o Edad Media, que se da desde el siglo V al siglo XV, desde el periodo moderno, que se da desde el siglo XV al siglo XVIII, y por último tenemos la actualidad, que se da desde el siglo XVIII hasta hoy en día. En la antigüedad podemos ver que la guerra toma un rol muy importante en esta, ya que el cuerpo, la actividad física y la educación se basan en todas tareas militares. Y en la comunicación podemos ver que aparece en este periodo la escritura por primera vez. Bien, en la cultura, en el periodo griego, podemos ver que se sigue el entrenamiento militar, pero se agrega la estética y la salud a este periodo, ya que estas se dan a través de las competencias deportivas, donde había distintos hombres que se dedicaban solo a verse bien, a tener buena salud y a entrenarse para competir y ser entretenimiento de los demás. En la Edad Media aparecen las clases sociales, lo intelectual supera el cuerpo, aparece la religión con sus ideas de pecado, lo prohibido, que hace que la sociedad esté controlada. En la modernidad podemos ver que la razón reemplaza la fe, que aparecen los deportes, y que la guerra es más tecnológica, siendo el cuerpo importante en la disciplina y en la estrategia de esta. Por último, podemos ver que en la actualidad se deja atrás el paradigma de un cuerpo que no siente, que es visto como máquina, que es castigado y está visto solo para hacer tareas necesarias para la sociedad, sino que aparecen nuevos términos como corporidad, que hacen que este cuerpo se expresa, siente, a través de sus movimientos se relaciona con el otro, genera movimientos. Entre 1815 y 1830 podemos ver que aparecen las corrientes gimnásticas europeas. Tenemos el método francés, que es el cuerpo participa como un todo, se prepara para la vida adulta al individuo, y vemos ejercicios como saltos, lanzamientos, natación, esgrima. El método sueco busca la salud del cuerpo a través de la gimnasia con ejercicios más analíticos, y hay una diferencia entre la gimnasia y los deportes. Y por último tenemos el método alemán, que tiene en cuenta los ejercicios educativos, curativos y militares. Aparece el sistema rítmico y propone una gimnasia mucho más pedagógica. Bien, en relación a la clase de relación de ejes y teoría, podemos encontrar los siguientes ejes temáticos. El primero es de la construcción del conocimiento y los problemas del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. Se la conoce la corporalidad como la construcción social del cuerpo y a la corporeidad como la construcción subjetiva del mismo. El siguiente eje es de la construcción del conocimiento y la epistemología de historia de la educación física. Cuando hablamos de la epistemología de la educación física, se refiere al estudio y al análisis de las distintas concepciones en su paso por la historia. El siguiente eje es de la construcción del conocimiento y en torno a las prácticas corporales de educación física.
Esto se refiere al uso del cuerpo en variados contextos, generando movimientos, expresiones, comunicación y eso. El último eje es de la construcción del conocimiento en torno a los sentidos de una educación física. Lo podemos asociar con los cambios en base a las necesidades y costumbres de cada momento histórico y también de las formas de pensar la educación. Bien, en la siguiente clase de corporeidad y corporalidad leímos un artículo de la disposición regulada de los cuerpos que pretende realizar una aproximación crítica a los modelos de actividad física y usos del cuerpo dominantes de nuestra sociedad. Comienza distinguiendo los conceptos de educación física y de cultura física, al cual el autor define como educación física a un conjunto de saberes, creencias, valores, hábitos, prácticas, actitudes y entre otras, que son adquiridas o construidas por el hombre y que están determinadas por acciones corporales y que a la vez son precisas del comportamiento corporal de las actividades físicas. Habla también de cuando más se reflejan las divisiones corporales y los poderes ejercidos desde el cuerpo y sobre el cuerpo. Esto expone que como tratan de construir formas sociales que tienden a perpetuar una disposición regulada de los cuerpos hegemónica. Y esto sucede porque no conocemos otras propuestas, es como que estamos sujetos a solo lo que nos imponen o muestran, o sea, que nos muestran las otras personas. Bien, a continuación podemos ver una línea del tiempo con sus momentos más puntuales, mostrando cómo a lo largo del tiempo la educación física escolar tuvo como una serie de transformaciones. En 1940 el deporte y los juegos contribuyeron a un modelo corporal de género. Este contribuyó a las ideas de tono muscular, fortaleza, agresividad y trabajo físico con la masculinidad. Y en cambio, las de fragilidad, estética, suavidad y armonía con la femineidad. Por lo contrario, si no se respetaba eso, se los consideraban machonas a las mujeres o afeminados a los varones. Luego, en 1986 se diseñó una curricular para la educación primaria común, donde se critica la idea del cuerpo como instrumento y también como que haya una cultura corporal diferente para los varones y otra para las mujeres. Después, seguidamente de eso, la práctica deportiva pasó a convertirse en un dispositivo de inclusión femenino, pero desde la complementariedad. La mujer empezó a tener un rol más participativo en el ámbito deportivo. Así, la incorporación de las mujeres a la práctica deportiva continuó reforzando ciertos estereotipos y negando la disputa de ciertos espacios y funciones más valoradas. Y en el año 1993, como vemos ahí, se crea la Ley Federal de Educación. Bien. Bueno, hasta acá nos pareció que era el resumen de las clases, así que muchas gracias.